Bienvenidos y bienvenidas acá a Jazmín otra vez en un capítulo que ganó por mayoría, ¿sí? Los demás eventualmente los voy a subir, pero bueno, este es el que ganó como por mucho, es más, de 4 o 5 opciones, creo que 3 no votaron directamente, o sea, votaron 2, este y el de Gregores, que seguramente el de Gregores era es uno que ya tengo preparado, así que seguramente será el próximo, pero bueno, mientras tanto vamos a empezar en este análisis profundo basado un poco en los estudios de Elena Blavatsky. Y bueno, hablando un poquito de las relaciones y cómo importan e impactan, ¿no?, en nuestra energía personal. En este espacio vamos a explorar algunas verdades incómodas y poderosas, pero también cosas que nos rodean y que afectan a nuestro bienestar, aunque no lo parezca, ¿sí? Y más importante, vamos a aprender a reconocer influencias para protegernos de ellas, ¿sí? Bien, y bueno, empezamos. Esto es también para traer un poco de luz, ¿no?, de conciencia, ¿no?, a lo que son los vínculos y cómo los vemos. ¿Sí? A lo largo de la vida todos sentimos alguna vez una sensación quizás extraña de alguien cercano, de alguien que quizás aparenta o que nos apoya o que actúa de una manera que no nos termina de encajar. Sus palabras dicen quizás una cosa, la actitud transmite otra, y no es a veces una paranoia o una exageración, ¿no? No permitamos ahí que entre este gas de luz, que es cuando nos manipulan nuestra energía, quizás. Es como una señal que capta nuestra alma, aunque la mente todavía no lo comprende y nuestras emociones quizás tampoco lo aceptan. No es algo nuevo, ¿no? Filósofos, pensadores, estudiosos de la energía humana como Elena Blavatsky también lo escribió con claridad. Ella es una escritora más cercana del 1900, imagínense, 100 años. Y bueno, y esta incomodidad silenciosa se puede convertir en un obstáculo invisible para nuestro progreso real. Inclusive para concretar nuestras metas, ¿no? Y bueno, acá tenemos los maestros, que ya hablamos en el capítulo anterior. Y vamos a desentrañar este patrón para identificar señales y, lo más importante, aprender a protegernos. Porque no basta con detectar el problema, hay que actuar con inteligencia para liberarnos de los efectos. Vamos a explorar de estas dinámicas energéticas, las emociones ocultas y las enseñanzas antiguas que pueden ayudarnos a recuperar el control de alguna manera, ¿no?, de nuestro camino. A veces el control es un poco engañoso. No siempre estamos en control y eso es importante también de aceptar, ¿sí? Bien, imaginemos una situación que quizás a muchos les ha pasado, que compartís una buena noticia con alguien, no sé, un ascenso, un proyecto, un logro personal, y esperás que esa reacción de alegría. Pero en cambio percibís un pequeño silencio incómodo, una sonrisa que quizás no llega a los ojos, o un comentario que, sin ser abiertamente negativo, minimiza lo que acabas de contar. ¿Qué pasó? ¿Qué pasa con esa reacción que no coincide con lo que esperabas? La respuesta no está en lo que hiciste, sino en lo que tu avance quizás representa para esa persona, inclusive de manera inconsciente. Qué peligrosa es la inconsciencia, ¿sí? Porque no siempre la persona es porque una persona tiene maldad, ni mucho más, ¿no? Realmente no es pensar en no, porque qué mala persona, ¿no? No, que qué malo amigo, qué mala amiga, ¿no? No es eso. No se trata de ver esto, ¿no?, de que es una mala persona, ¿no? Si a veces la persona, esto da luz a muchas situaciones, ¿sí? Cuando alguien está progresando a nivel personal, profesional, espiritual o lo que sea, nos convertimos en un espejo. En este espejo se refleja sin querer inseguridades, deseos no cumplidos, sombras no resueltas, de quien observa, ¿no? Y para algunas personas enfrentarse a ese reflejo es profundamente incómodo, ¿sí? Bien, Elena Blavatsky es una gran pensadora del siglo XIX, como dijimos antes. Lo explicaba muy bien, ¿no? Un pequeño desprecio secreto que no es más que un desprecio que tiene la misma persona en sí misma, ¿no? No es que te lo tiran para vos. Sí, pero permitir este tipo
de inconsciencia cerca de nosotros muchas veces también nos tira hacia abajo, absorbe nuestra energía de una manera que no está buena, ¿sí? Algunos sienten que no tiene que ver con las acciones, sino con el crecimiento que simboliza para cada uno, ¿no? La seguridad expone inseguridades. Los éxitos recuerdan fracasos. Tu felicidad pone en evidencia un vacío que algunos quizás no supieron llenar. Pero este no es simple un roce emocional o un fenómeno energético que puede afectarte. Es un fenómeno energético que puede afectarte un poco más de lo que nos imaginamos, ¿sí? Este tipo de personas no siempre actúan de forma evidente o consciente. No van a gritar ni confrontarte directamente. Su resistencia es sutil, es imperceptible. Puede manifestarse en una broma que te hace sentir pequeño, en un olvido conveniente, en un comentario que parece un apoyo, pero que en el fondo busca sembrar quizás un poco de duda, ¿no? Blavatsky describía que era un sabotaje energético. Es una corriente silenciosa que frena tu avance, erosiona la confianza y te mantiene en un lugar donde esas personas se sienten más cómodos. ¿Pero por qué ocurre esto? Porque el progreso de una persona puede alterar el equilibrio de todo un grupo. Cuando todos están en el mismo nivel de dificultad, la relación parece que está todo bien, está todo estable, estamos iguales, somos iguales, ¿sí? Ahora, las quejas compartidas, los desafíos comunes, crean un vínculo. Pero cuando uno comienza a avanzar o destacar, a salir de la zona de comunidad, la dinámica cambia. El éxito de uno se convierte en un recordatorio de las limitaciones del otro. Y aunque no haya la intención directa de competir o evidente, el simple hecho de avanzar se puede percibir como una amenaza para los demás, ¿no? Y crea un desequilibrio en el grupo. Entonces, ¿cómo reconocemos a estas personas? ¿Cómo detectar esas señales que, aunque parezcan pequeñas, son claras? ¿Cómo las aprendemos a ver? Acá es donde entra el juego que explica Blavatsky de las emociones humanas, especialmente de las negativas como la envidia, el resentimiento. No se pueden ocultar por completo. Aunque las palabras sean amables, la energía siempre delata, ¿no? Es algo que no se puede fingir, la energía, ¿sí? Vamos a analizar como algunas señales claves para identificar quienes, aunque parezcan aliados, pueden sabotear nuestra energía, aunque sea de manera inconsciente, porque esto no significa, no, son malas personas porque no quieren que yo... No, tampoco no nos vamos a poner en el juego también de eso de víctima, victimario. Yo creo que no hay personas tóxicas, sino que son vínculos tóxicos, ¿no? Porque no hay del uno sin el otro, ¿sí? Para hacer un vínculo tóxico se necesita de dos personas, ¿sí? Entonces eso es igualdad de responsabilidad y soberanía energética para ambos, ¿sí? Bueno, volviendo. El desprecio disfrazado en broma. ¿Alguna vez alguien hizo un comentario que parecía una broma que te dejó en una sensación de incomodidad? No es casualidad, ¿no? Todas las bromas no es que buscan hacerte reír. Son pequeños, quizás a veces disfrazados de broma, pequeños ataques psicológicos envueltos en humor, ¿no? El objetivo es un poco más quizás tantear cuándo estás dispuesto uno a tolerar, cuánto permitís que menosprecien o cuál es tu límite también de reacción. La clave está en distinguir una broma genuina que busca conectar con una broma tóxica que busca disminuirte, ¿no? Esa es una. La segunda, un sabotaje oculto. Esa es la segunda. Como señal, ¿no? Digamos. Estas personas encuentran formas sutiles de ponerte pequeños obstáculos. Se olvidan de avisarte sobre una oportunidad importante, omiten información que podría ayudarte o te hacen perder tiempo en detalles innecesarios. Curiosamente, nunca se olvidan de los que los beneficia a ellos. Este comportamiento no es como algo accidental. Es una forma de mantenerte en desventaja mientras aparentan inocencia. Eso es un sabotaje oculto. Ocultar información es manipulación energética. Y no porque todos te tienen que andar contando todo también, ¿no?
sino porque si son tus aliados, van a compartir con vos. ¿Sí? Tercera señal, competencia silenciosa. Algunas personas no soportan verte disfrutar de los logros, y si contás que conseguiste algo, inmediatamente intentan superarlo con un comentario sobre sus propios planes o éxitos reales o inventados. Esta actitud a veces nace de una autoestima quizás que no está como sana, ¿no? Quizás una autoestima que está fragmentada y que necesita como compararse constantemente para sentirse validada. Ojo con eso de compararse también continuamente, con la gente que se compara continuamente con tal, porque también esa persona se está comparando con vos. Eso es, sí, es así. Tu progreso en su mente significa ellos quedándose atrás. Y ojo que yo creo que está, entre comillas, ¿no? La envidia sana existe, que es cuando vos mirás a alguien y decís, uy, yo en algún momento quisiera poder hacer esto para llegar a ser así, ¿no? Es una comparación positiva de guía, ¿no? Pero si esa comparación a vos te hace sentir un hueco negro en el pecho o en el estómago, eso es una envidia, ¿no? Es porque te está afectando directamente tu autoestima, ¿no? Entonces, si te afecta tu autoestima, hay que trabajar en esa autoestima. Y esto a veces también le pasa a otras personas, ¿no? Te puede pasar a vos también, le puede pasar a cualquiera. Pero bueno, bien, volvemos. Cuarta señal, el falso apoyo. Es como más común que compartís una buena noticia y en lugar de entusiasmo hay una reacción ahí como como que no es ni cálida ni fría, tibia, ¿no? Qué bueno, sin emoción. Cambia rápido de tema, una excusa para no celebrar. Son personas quizás que a veces fingen alegría, pero su energía como que las traiciona porque no les sigue esa coherencia. Entonces hay una incoherencia. ¿Sí? Ojo con estas energías de incoherencia, incongruencia, porque esa persona está forzando una coherencia que quizás no tienes, no está siendo coherente. Y eso también es muy peligroso. ¿Por qué? Porque nos sabotea energéticamente a nosotros, se están saboteando energéticamente ellos mismos sin saberlo, de manera inconsciente. Pero no, tipo, si les pasa a ellos mismos, eventualmente ese sabotaje te va a llegar a vos. Entonces ahí viene, ¿no? Un silencio incómodo, la energía que está ahí forzada, un comentario que minimizando, o como que necesitan aclaración, que no se alegran, ¿no? Quinta señal, el control disfrazado de cariño. Alguien puede decir que te aconseja por tu bien y que quiere protegerte, ¿no? Pero esos consejos a veces buscan también limitarte, frenarte o hacerte dudar, ¿no? Fíjate realmente de qué vínculos realmente están proyectando un control hacia vos o están decidiendo por vos, o te están limitando, te están moldeando a su gusto y cuáles realmente buscan un apoyo genuino, ¿sí? Porque va a haber amigos que te van a decir, pero te van a sembrar esa semillita de la duda, ¿no? Entonces hay que saber distinguir bien y que nos vamos a dar cuenta con estos detalles sutiles de energía, ¿no? De cuando realmente la preocupación es genuina y cuando es realmente quizás un control, ¿no? Para mantenernos en el status quo, en la misma dinámica. Entonces usan esa preocupación como una excusa para mantenerte en ese lugar seguro, de control. Ahora vamos por la sexta señal. Chismes, ay, los chismes disfrazados de advertencia. Cuidado con quienes llegan con rumores diciendo que escucharon tal o cual cosa de vos o saben tal o cual cosa de vos. Están diciendo esto o aquello. Porque suelen ser personas que están como muy bien informadas. Como si fueran parte de los rumores que dicen combatir. Entonces, su objetivo no es protegerte.
Entonces manipulan la percepción que los demás tienen de vos, moldeando tu imagen desde las sombras. Eso es manipulación energética y es magia negra. Entonces, ojo con los rumores y con esa energía, ¿no?, que uno comparte. Y todos nos puede pasar que estamos conversando con un amigo o una amiga, algo que nos pasa, pero esos que pasar eso del chisme, sin tener quizás pruebas directas o sin tener ¿cómo se llama? Sin que realmente aporte algo al vínculo que estás queriendo hacer crecer. Un chisme ajeno no va a hacer que tu vínculo crezca más. Entonces, ¿para qué lo traes a la mesa? ¿Y por qué están hablando mal de vos? Tipo, ¿por qué le hablaron mal de vos a tal persona, no? ¿Por qué le hablaron? Estaban cómodos, ¿no?, con hablar mal de vos. Ellos también. Es porque la energía era compatible. Si era compatible, entonces estaban en la misma, ¿no? Bien. Vamos por la séptima y última señal, digámosle. Bien, cuando compartís un logro y la reacción es fría, esta envidia es una admiración que no se atreve a reconocerse. Son personas que quieren lo que tenés, pero no pueden admitirlo, ni ante vos ni ante sí mismas. Su incomodidad se filtra en microexpresiones. Una mandíbula tensa, una mirada que se desvía, una sonrisa que no ilumina los ojos. Y no porque todos que todos nos tienen que aplaudir, ¿no? Para que nos sentemos, para que y nos pongan las coronitas, ¿no? Pero esto de la falta de alegría auténtica es un poco también lo que hablé antes de la envidia sana y la envidia mala. Está mal dicho, ¿no? Envidia sana, porque no existe la envidia sana. La envidia es envidia, ¿no? Pero bueno, como para que se entienda, ¿no? Cuando una persona que vemos nos hace sentir que nuestra autoestima está grande y crece, es porque es genuino, ¿no? Es un amor y unas ganas de progreso. Ahora, la envidia me hace generar un hoyo, ¿no?, en la panza o en el corazón. Normalmente es como en el plexo solar, en la boca del estómago, ¿sí? Que es donde nos viene, no, vos no podés, entre comillas, vos no podés. Eso nos dice el plexo solar cuando con esa sensación, vos no podés. Entonces hay que trabajar esa autoestima para que no nos pase. ¿A dónde iba con esto? Bueno, son como señales, son las 7 señales de un resumen, ¿no? Para ver cómo nos afecta, ¿no?, la energía de los demás o la incertidumbre de los demás, cómo nos puede afectar directamente este sabotaje que a veces se lo están haciendo ellos mismos, ¿no? Y no porque la otra persona sea mala, ¿no? Además, también tenemos que estar fuertes emocionalmente y nuestra autoestima tiene que ser fuerte. Si tu autoestima es fuerte y tus emociones son fuertes, esto como que quizás no le das a dar importancia, pero a largo plazo es muy importante reconocer esos vínculos que nos rodean, porque nos moldean también. Son manifestaciones de una dinámica energética muy profunda. Y una resistencia inconsciente busca mantener un equilibrio donde nadie destaque demasiado, ¿no? Y los vínculos incondicionales nos van a querer en todas nuestras formas y vibraciones. Porque todos pasamos por etapas también, ¿no? Todos tenemos etapas. Bien. Ahora vamos a lo que es la protección consciente, la soberanía energética, la responsabilidad energética. Protegernos de estas dinámicas no se trata de confrontar o señalar a los demás, ¿sí? Súper importante y por eso vengo haciendo hincapié. Se trata de recuperar el control de nuestra propia energía, de lo que permitimos y de lo que no. Blavatsky enseña que las personas que nos rodean, especialmente las más cercanas, pueden convertirse en canales de fuerzas
energéticas que influyen en nuestro camino, ¿no? Como pilares, ¿sí? Los vínculos pueden ser pilares que nos sostienen o no. Estas fuerzas no siempre son malévolas de manera consciente, como les vengo diciendo, ¿no? Sino que a veces las personas ni siquiera saben que están actuando como un instrumento de resistencia. Pero el efecto es el mismo, drenan nuestra energía, siembran dudas y frenan el avance. La buena noticia es que existen herramientas, muchas basadas en enseñanzas antiguas que nos permiten blindar nuestra energía y romper con patrones, ¿sí? Vamos a explorar algunas de las estrategias, algo así bien práctico, fácil, para neutralizar un poquito estas influencias externas y recuperar el poder sobre nuestro camino. Siempre hablamos de nosotros, de hacernos cargo nosotros. Con hacernos cargo nosotros mismos es suficiente. Con tener esa certeza energética nuestra es suficiente, ¿sí? Y ahora, a medida que avanzamos, les voy a explicar bien por qué, ¿sí? Una de las armas más poderosas contra las personas tóxicas es la ausencia de reacción. Las personas que se alimentan de tu respuesta emocional, tu enojo, tu defensa o tu necesidad de explicarte. A mí me enseñaron algo muy fuerte que nadie merece tu explicación. Nadie necesita tu explicación. Vos no tenés por qué darle explicaciones a nadie. Estamos hablando que es un canal de para mayores de edad que no viven con sus padres, ¿no? Personas adultas, ¿no? Como personas adultas no le debemos explicaciones a nadie. Ahora, bueno, tampoco para llevarlo a todas las ramas, ¿no? Bueno, no sé, no le avisé a mi marido de 30 años que volvía a las 4 de la mañana. Bueno, ahí tampoco ser irresponsables, ¿no? Ustedes saben a qué me refiero, ¿no? A qué estoy hablando. Nadie necesita nuestras explicaciones. Nuestras amistades y vínculos reales y amorosos no necesitan nuestras explicaciones. Cuando nosotros estemos listos para una explicación, la daremos. Quizás porque la otra persona muchas veces también la merece, ¿no? O la necesita, pero de una manera amorosa. No necesariamente todos necesitan o requieren nuestra explicación. Muchas veces es como dar sustento a nuestra energía, no. Eso es también vibrar en miedo, ¿no? Entonces actuemos desde el plexo con seguridad y no demos explicaciones. Sí, porque tuve que tal, ¿no? ¿Se entiende a dónde voy? Bueno, el silencio no es una debilidad, sino es un lenguaje de poder, ¿no? Obliga a las personas a enfrentarse a su propia inseguridad, porque sin tu reacción no tienen combustible para seguir, ¿sí? Ahora vamos a la segunda estrategia. Son 4 estrategias, vamos por la segunda, ¿bien? Vamos a hablar de lo que son las proyecciones de inseguridades, ¿sí? Si te critican, menosprecian, intentan humillarte, están reflejando quizás algo que no están soportando de sí mismas. Esa es una proyección de sombras, ¿sí? La clave está en devolver el reflejo, ¿no? Pero sin caer en el juego. Como si esto estando firme en tu energía, ¿no? Siendo auténtico, mostrando tal y como sos, ¿sí? Responder con calma y con actitud, con la misma actitud, pero sin agresividad, ¿no? Por supuesto. No, si te hacen un comentario medio condescendiente, responder con una pregunta tranquila, ¿no? Que obliga a explicar. ¿Sí? Buscando una explicación o un verdadero por qué, ¿no? Como que no darle el sentido, no dejar que esa energía entre en vos, no aceptarla, ¿sí? Es una manera de rechazar la energía, ¿sí? Como el preguntar por qué, ¿no? El devolverla, ¿sí? Y eso energéticamente devuelves la proyección, ¿no? Porque yo me hago cargo de lo mío, ¿no? De lo tuyo, ¿no? Y esa es una manera, ¿no? Preguntando, ¿no? O si te quieren, no sé, no te digo armar un cuento o te señalan algo tuyo o cómo lo puedes mejorar. Y quizás a veces no buscamos, no sé, la ayuda. No buscamos o la ayuda o la mejora o una corrección a lo que estamos haciendo, ¿no? Porque quizás estamos experimentando en un momento. Y a veces necesitamos ayuda y una persona cuando necesita ayuda la va a pedir. Eso es muy importante también, no caer en el juego, ¿no? Del salvador y demás, ¿no? Ni víctimas, ¿sí? Pero bueno,
Entender que a veces quizás nos señalan cosas porque quieren que nosotros mejoremos, porque quizás ven un potencial en nosotros, o porque quizás quieren que alguien haga ese potencial porque ellos mismos no lo están haciendo, ¿no? Entonces eso genera una frustración en la otra persona. Y cuando caes en el juego de preguntar por qué, bueno, no es que caes en el juego de preguntar, pero cuando le devolves la energía haciendo este por qué, o diciendo, bueno, pero da más detalles, ¿no? Te das cuenta que no tiene sentido lo que la otra persona está proponiendo, ¿no? El juego energético que está proponiendo no tiene sentido, ¿no? Entonces el caos se apaga, las personas se frustran, no reciben la reacción que buscan, entonces buscan otro objetivo. El caos se apaga, ¿no? Al no recibir toda esa reacción, esa carga emocional, ese alimento energético de que vos caigas en, no sé, en repetir el chiste, repetir la humillación, o seguir o tratar de vos caer en hacer lo que te dice la otra persona para corregir tus maneras, que no, quizás no pediste ayuda o porque quieren sacar un potencial en vos que vos lo tenés, más allá de si sea bueno o malo, no es como una indiferencia de alguna manera, ¿no? Bueno, preguntar, explorar, pero ¿por qué? ¿No? ¿Por qué me decís esto? ¿Qué con vos por qué lo harías? ¿Por qué no lo haces vos? ¿No? Es como dar vuelta al tablero, ¿no? De alguna manera. Y estás devolviendo la proyección, ¿no? Y sí, pero si es tan bueno, ¿por qué no lo haces vos? ¿No? Si es tan malo, ¿por qué vos sí lo haces? ¿No? Porque parecen todos juegos de comparaciones, pero en realidad en eso son todos enganches energéticos que si nosotros los seguimos dando rosca, ¿no? De alguna manera, le estamos alimentando esa energía, ¿no? Y después nos preguntamos por qué nos rodeamos de gente que nos hace esto, ¿no? Y somos nosotros mismos que la estamos alimentando, ¿no? Entonces, de una manera la indiferencia es dejar de dar esa energía y devolver la proyección, ¿no? O también está de preguntar, ¿por qué? ¿Por qué sí o por qué no lo haces vos, ¿no? Bien, vamos por la siguiente estrategia, que en realidad es como muy parecida, ¿no? Que es volverse, bueno, es muy parecido, yo no sé, para mí sutilmente es como lo mismo. Bueno, estamos hablando de esto, ¿no? De no alimentar energéticamente situaciones que nos cargan o que nos están robando energía, micropartículas de energía, hilitos energéticos que no nos damos cuenta, ¿no? Pero al final del día terminamos cansados de vivir quizás estas microsituaciones, ¿no? Que consiste en ser emocionalmente neutral ante las provocaciones. ¿Sí? No dar información extrapersonal, no mostrar ni entusiasmo ni malestar, responder frases cortas, sin mucha carga emocional. Y esto también genera frustración, porque no explica un por qué, ¿no? Y esto también no damos lugar a este campo energético de que nos menosprecien, de este juego de apegos, ¿no? Y esto también desestabiliza un poco el comportamiento de la otra persona, porque la otra persona se aburre. En algún otro podcast vamos a hablar de los arlequines, que es gente como que manipula la energía, y también tendríamos que hablar de la falsa luz en un momento, pero bueno, de a poco. Igual déjenme en comentarios si les gustaría escuchar algún tema puntual, porque lo voy a súper tener en cuenta, así como ganó este podcast en la votación de Instagram, ¿no? Los arlequines son como gente que, para decirlo corto, es como gente que juega con la energía y se divierte sin un fin ni oscuro ni de luz, sin propósito, solo para alimentar. Es básicamente como vampiros energéticos, ¿no? Que es algo de lo que estaríamos hablando básicamente, ¿no? Bien. Bueno. La siguiente estrategia habla del replanteamiento, que ya medio los mezclé todos de alguna manera un poquito. De esto habla mucho Elena Blavatsky en sus libros, que fue una mujer muy acallada por
porque también ella viajaba entre dimensiones, exploraba el mundo del astral, ¿no? El mundo de los sueños, en canalizar símbolos y en un montón de otras cosas más que algunas sí me parecen como que son muy oscuras. Sí, ya este tema en sí es bastante sutil. Siento que hay que tomarlo con muchas pinzas, ¿no? Y no tomárselo como que todos nos atacan ni nada así, ¿no? Porque como la línea de la psicosis en todo lo que es lo energético es siempre muy fina, muy fina. Después vamos a hablar de algunas personas o figuras así, si quieren, o políticas, si se animan o si quieren, que también estuvieron en estas psicosis espirituales, ¿no? Perdiendo el propósito, o también hablando así como que de alguna manera fueron perdiendo la razón en un camino, un propósito que tenían al principio, ¿no? Bien, este replanteamiento, estamos en el replanteamiento sutil, ¿no? Que los obliga a enfrentarse a la incoherencia de sus argumentos, ¿no? Sin que tengas que entrar en una discusión, porque no se trata de discutir, ¿sí? Sino en no confrontar con agresividad, sino desmontar esa intención con inteligencia. No, nadie intenta ponerse a la defensiva, sino devolver una pregunta con sinceridad, ¿no? Si te critican la decisión, pregunta, pero ¿por qué pensás que es un problema, no? ¿Cómo lo harías vos, no? ¿Qué opinás que debería hacer yo con esta situación, no? ¿Por qué no lo haces vos? Bueno, pero esto es mi situación personal y yo decido manejarlo así. Vos, cuando estés en mi situación, lo manejarás a tu manera, ¿sí? Es una manera de poner límites esto también, ¿sí? Bueno, la última estrategia es sellar tu energía. Que fíjense que todos fueron marcando límites y hacer estructuras, ¿no? Para los vínculos sanos se necesitan límites firmes, ¿sí? Porque si no toman y toman y toman de tu energía. Y si no hay límites, también entramos todos en este juego, ¿no? No somos la misma persona, ¿sí? Yo creo mucho en esto de la ley del uno, ¿no? Somos todos uno y demás, ¿no? Pero también estamos en el mundo 3D, ¿no? En un mundo que necesitamos de poner límites para poder coexistir, ¿no? Bien, sellamos nuestra energía. Necesitas un momento para centrarte. Puedes visualizar un escudo invisible que proteja tu cuerpo, tu mente, puedes declararte internamente lo mío es mío, lo tuyo es tuyo, puedes hacerte una frase de cabecera. Elena Blavatsky tenía también su cabecera para volver en meditaciones, ¿no? Es como tener triggers, que nosotros ya lo sabemos que lo usamos para situaciones puntuales. A mí me sirve mucho lo mío es mío, lo tuyo es tuyo. Pero también pueden hacer algunas frases. Anteriormente yo tenía frases como más extensas, pero bueno, pasa el tiempo y uno necesita simplificar también, ¿no? Podés decir, ¿no? Mi energía está protegida, nada tiene poder sobre mí, nadie puede engancharse ni tomar de mi energía sin mi consentimiento. Hay un montón de frases que puedes decir. Si tienes alguna también la puedes dejar en comentarios. Y es un acto que fortalece el campo energético y bloquea influencias externas. ¿Sí? Es soberanía energética, es hacernos cargo de nuestra energía, ¿no? Sin hacernos cargo de la energía difusa o caótica del exterior o de los demás, ¿sí? No solo son estrategias que quizás pueden funcionar como a nivel psicológico, sino que también tienen un impacto energético, ¿sí? Dejas de alimentar estas dinámicas tóxicas o personas que dependían de tu energía, también pierden el poder, ¿no? Y lo importante que además de protegerte, empezás a recuperar el control de tu propio camino y de tu propia energía, ¿sí? Bien, vamos a la siguiente parte de este podcast o de este capítulo, que son los orígenes de los patrones repetitivos.
Bien, ahora que sabemos identificar y neutralizar las influencias, surge una pregunta más profunda. ¿Por qué atraemos este tipo de personas? ¿Por qué aparece que siempre terminamos rodeados de los mismos patrones, de las mismas dinámicas que nos frenan y no nos dejan crecer, no nos dejan seguir adelante? ¿No? Y somos nosotros. Somos nosotros. Bueno, Blavatsky decía que esta es una programación que tenemos. Las personas que aparecen en nuestra vida no son casuales, muchas veces son un reflejo de creencias que tenemos inconscientemente de nuestra infancia, de experiencias tempranas, también de abusos de cuando éramos más pequeños, ¿no? Porque estamos hablando de todo, fíjense que es como un juego de control, de poder, ¿no? Pero es también cosas que permitimos que van atadas a el valor o autoestima que tenemos a nosotros mismos, ¿no? Si creciste en un entorno donde el amor era condicional, donde el apoyo llegaba con un precio o tenía una competencia constante, es probable que tu mente inconsciente considere estas dinámicas como normales. Entonces uno las acepta hasta que, bueno, testeamos los límites, ¿sí? Esto explica por qué de una manera sin querer terminamos atrayendo amistades falsas, compañeros que compiten en silencio, familiares que nos frenan quizás por preocupación. No es que lo buscamos conscientemente, es que nuestro subconsciente reconoce las dinámicas y lo familiar, aunque sea dañino, se siente más seguro que lo desconocido. ¿Por qué? Porque tu papá, porque tu mamá, porque tus abuelos, porque los anteriores a esos pudieron sobrevivir gracias a tener esa dinámica, ¿no? Por eso es tan importante el honrar a los padres, los abuelos, bisabuelos, ¿sí? Para entender que, para de alguna manera poder decirles gracias, pero yo voy a seguir mi camino, yo voy a crear mi propia dinámica, ¿sí? Para no repetir, ¿sí? Blavatsky decía, hay un ejercicio que tenía también para romper este ciclo, y decía hacer una lista de todas las personas, entre comillas, tóxicas. Acuérdense lo que dije, los vínculos, ¿no? Que para un vínculo tóxico se necesita 2 personas, ¿sí? Hacerte una lista de esas personas en tu vida. Un amigo que siempre competía, una familiar que te hacía sentir insuficiente, algún colega que manipulaba situaciones a su beneficio. Y una vez que tengas la lista, preguntarte, ¿qué tienen en común estas personas? ¿Qué patrón se repite? ¿Qué comportamientos noto en ellos? Ojo que fíjense que estamos ahí proyectando, ¿sí? Pero es como para dar conciencia y dar luz, ¿sí? Sí, fíjense que cuando estábamos en toda esta dinámica anteriormente, nos proyectan sombras, ¿sí? Pero al proyectarnos sombras, se siente esta sensación como oscura en el pecho, o en la altura del plexo solar, que es como entre la parte baja de las costillas, ¿no? Y es como, ese es el juego de sombras, ¿sí? Ese es el juego de sombras, ¿sí? Esa incomodidad es el juego de sombras, son esas proyecciones, ¿sí? Y ahora estamos, en esta lista vamos a proyectar, pero con el fin de darle luz. Darle luz es darlas a conocer, para nosotros verlas y decir, sí, acá me pasó esto y esto. ¿Y yo qué hice? ¿Qué debería haber hecho? ¿No? Teniendo en cuenta toda la información, ¿sí? Y al tomar conciencia de este patrón, empezar a romperlo, ¿no? La clave es en dejar de aceptar lo inaceptable, de establecer límites claros y de negarte a repetir dinámicas que te atan al pasado, ¿sí? Bien, vamos a lo siguiente. Hasta ahora ya hablamos como de señales, estrategias, patrones, pero Blavatsky también afirma que las dinámicas no son solo emocionales, sino que también energéticas, ¿sí? Entonces, algunas personas, aunque no lo sepan, actúan como auténticos parásitos energéticos de manera inconsciente, ¿no? Y qué peligroso. Su presencia quizás te deja agotada, no porque sean ruidosas o exijan demasiado, sino porque de manera inconsciente se alimentan de tu energía vital. Porque quizás vos estás haciendo un trabajo para crecer, ¿no? Interno, ¿no? Y vos estás tratando de plantear todo este límite, esta estructura, y ellos no están haciendo ese trabajo interno, ¿no? Quizás. Entonces están atrapados en los mismos patrones o tienen su energía caótica, que la energía caótica
necesita siempre alimentarse de algo. Necesita siempre alimentarse de algo porque no tiene su propio centro de energía, porque está desordenado. ¿Sí? Acá hablamos de vuelta de, ya lo nombré me parece que en el podcast anterior sobre la entropía. Bien, entonces nos agotamos, ¿sí? Nos rodeamos de gente así, nos agotamos. No porque sean ruidosos, exijan demasiado, sino porque se alimentan de esta energía. Y no necesariamente lo hacen de manera consciente, ¿no? Sino que ellos mismos caen en la misma dinámica, ¿no? De dependencia, de depender quizás de un sostén o de alguien que esté a la par o en el mismo nivel energético para sentirse comprendidos y de una manera también para experimentarse a sí mismos. En algún otro episodio vamos a hablar de lo que es la creación del universo y cómo el universo se experimenta todo el tiempo a sí mismo, ¿no? Por eso dicen que el universo, bueno, se creó para verse a sí mismo y experimentarse a sí mismo, ¿no? Crear experiencias para enriquecerse y nutrirse. Bueno, volviendo, ¿no? No sé si alguna vez te pasó, de vuelta, de estar en un lugar o en un evento y volver agotado, o sentirte que te duele la cabeza, o sentir mucha ansiedad de repente después de dejar un lugar o de haber estado o tenido X conversación. Muchas veces también es porque esta dinámica de que la otra persona se está alimentando de tu energía, ¿sí? Y acuérdense, ¿no? Que no siempre la persona es consciente o es que tenga una mala intención. ¿Sí? Y la solución no es siempre la confrontación, sino primero proteger tu energía y construirte, porque si vos confrontás estando también en un nivel energético muy débil, tampoco vas a tener un buen resultado, ¿no? Y para qué gastarse de esa manera o desgastarse de esa manera energética, ¿no? Más vale es mejor ser prudente con tu energía, establecer los límites que necesitas y poder ir desarrollándote de a poco, ¿sí? Bien. Bueno, no quiero hablar mucho de la ley del espejo, eso de volver las energías, ¿no? Pero ya con poner los límites necesarios, ya se le refleja sola la energía de la persona, ¿sí? Siempre que uno tenga clara dónde empieza la del uno y dónde empieza tu energía, no, dónde termina tu energía y dónde empieza la del otro, ahí está, ¿sí? Algo que también puedes usar es el anclaje de tu energía, ¿no? Que de una manera todos estos límites es un anclaje de energía, ¿no? A nivel social, psicológico, ¿no? Es también a nivel energético, ¿sí? Antes de entrar a un lugar cargado de negatividad o que, no sé, que estés expuesto o expuesta a una situación así, necesitas unos segundos para centrarte, ¿no? Poner los pies firmes en el suelo, imaginar raíces que salen de las plantas de tus pies hasta el centro de la tierra. ¿Sí? Pueden ser de color rojas, pueden ser de color marrón, ¿sí? De lo que vos te sientas más cómodo o cómoda, ¿sí? Y en esta visualización estabilizás tu energía, ¿sí? Te volvés menos vulnerable. También existe esto de envolverte en la llama violeta, una burbuja azul, ¿sí? Un rezo, tener una palabra clave, una frase clave que ya hablamos anteriormente, ¿sí? Bueno, vamos a ver también otra técnica que tiene que ver con hacer como un ritualito, ¿no? Que pues son actos, los rituales son actos psicomágicos, ¿no? Es una manera de hacer algo físico con una situación no tangible. Entonces nosotros le damos forma o le damos fin a través de un pequeño ritual o ceremonia, ¿sí? Puedes escribir el nombre de la persona o situación que te está afectando en un papel, quemarlo de manera segura, ¿no? Controlado, un fuego controlado, y visualizar que el humo se lleva toda esa energía. Y ese ritual, sentir que esas cadenas que te unen a esas situaciones, esos lazos, se rompen, cadenas, hilos, ¿sí? Pueden visualizarlo de muchas maneras distintas. Y eso es algo también que se utiliza un montón y funciona muchísimo, ¿sí? Ahora también, otra cosa que puedes hacer es llenar algún recipiente con agua, visualizar toda la negatividad, abandona todo tu cuerpo energético y se transfiere al agua,
Luego puedes tirar esa agua en la tierra para transmutarla, una manera de enraizar. O bueno, donde vos te sientas más cómodo, ¿no? Deshacerte de eso, en la bacha, ¿no? También del baño, de donde lavas los platos también, ¿sí? O puedes usar tipo cuenquitos de sal gruesa, ¿no? Para poner en espacios y neutralizar tipo la energía que viene, no sé, quizás con mala intención o con una intención inconsciente, con energía así de, no sé, que nos tira para abajo, ¿no? Y bueno, así lo mismo para sahumar, ¿no? Con yuyos que estén cerca de nuestra casa, con salvia, palo santo, lo que nos sea más cómodo. Lo importante, muchas veces las herramientas, las mejores herramientas no son las más caras o de marca o lo que fuese, ¿no? Sino las que estén más cerca de nosotros y las que nosotros nos sintamos más en resonancia, las que sean más accesibles normalmente son las que están más cerca de nosotros y son más accesibles normalmente son las que son perfectas para nuestra situación, porque aparecen así, como por resonancia. Bueno, y ahora vamos a la parte de cómo reescribir la realidad con conciencia energética, ¿no? Ya pasamos por la parte de, bueno, reconocimos patrones, empezamos a reconstruir nuestra energía, le dimos conciencia a esos patrones y vínculos de antes como para no repetirlo, limpiamos, purificamos, ¿no? Y ahora vamos por la parte de, una parte como muy fuerte, ¿no? Como la más poderosa. Blavatsky decía que la realidad era un conjunto no de circunstancias al azar, ¿no? Sino de un reflejo de la energía que tenemos, nuestros pensamientos, emociones, frecuencia, y eso moldean la realidad en la que vivimos, ¿sí? No es tan abstracto porque, bueno, los egipcios crean estructuras como las pirámides, ¿no? Para amplificar su energía, ¿no? Los hindúes hicieron el sistema de chakras y así, ¿sí? Entonces, puedes aplicar este conocimiento, ¿no? Para entender más sobre tu vibración, ¿no? Y afrontar las situaciones con responsabilidad energética y con soberanía, también sobre soberanía energética. Así que es básicamente ser responsable de tus acciones, ¿sí? Que muchas veces no se trata de decirle al otro, controlar al otro, sino controlar lo tuyo, ¿sí? Dentro de controlar lo tuyo, saber poner esos límites, ¿sí? Entonces cada pensamiento tiene una frecuencia, cada emoción, y todo eso genera un campo energético. Entonces si te sintonizas con la confianza, la claridad, el propósito y la gratitud, tienen un gran impacto en lo que es tu campo vibracional, ¿sí? Hay que ver con cuál resonás más ahora, porque a veces nos es más fácil resonar con uno y no necesariamente tenemos que vibrar todo el tiempo en paz y amor, ¿no? Pero si tenemos propósito, ¿sí? Que si hacemos las cosas con intención o con conciencia, que con conciencia es con sabiduría significa, ¿no? Con un punto clave o con un fin, ¿sí? Hacer las cosas con conciencia, con propósito, eso también nos da una responsabilidad energética, ¿sí? Si lo hacemos desde el plexo, con confianza, también nos da otro sostén. Si lo hacemos desde la gratitud, hay gente que cuando se levanta agradece 3 cosas, o antes de acostarse también, y eso también va activando, va perfeccionando la frecuencia de gratitud, como con la repetición, ¿sí? Porque somos seres que aprenden mediante la repetición. Entonces hay que programarnos. ¿Cómo? Repitiendo. Fíjense cuántas veces repetimos algo, una dinámica tóxica, para darnos cuenta que, que lo aprendimos, ¿no? Después toca desaprenderlo, que para desaprenderlo a veces también es revisar todo eso, por más molesto que sea, ¿sí? Así que dedicarse unos días a silencio, a estar descalzo, o estar en conexión con uno, en silencio, tomar ese momento para agradecer, tomar ese momento para darte un propósito, para ponerte 3 metas o objetivos, que no es como para mostrarle al mundo, ay, sí, logré esto, porque no necesariamente, no, eso también
pones rendijas en todos lados energéticas. Tiene que ser más por un punto tuyo, para vos darte dirección. Y ahora en el momento de las redes es un poco difícil, ¿no? Pero yo creo que también hay energía que se cuida con la privacidad. Yo soy muy pro de eso, ¿sí? Entonces esos ritualitos diarios fortalecen nuestra energía, como reconociendo nuestra gratitud, nuestro propósito, qué cosas hicimos con confianza hoy o qué cosas. Yo vi una chica que dijo que se proponía todos los días hacer reír a un extraño. Tipo, era re difícil. Pero bueno, eso le ayudó un montón a desenvolverse socialmente también, ¿no? Y a sacarse la vergüenza. Entonces eso fomentó que estimuló su confianza y su autoestima, ¿no? Y eso está muy bueno, ¿no? Esos son ejercicios o rituales que funcionan, ¿sí? No necesariamente se necesitan velas, ¿no? Eso es para reprogramarnos, son rituales de reprogramación, ¿sí? Entonces, acá empieza la verdadera libertad. Cuando dejas de participar en el juego de los demás, cuando dejas de justificar tus acciones, cuando dejas de buscar la aprobación de quienes no celebran tu crecimiento, o quizás no lo saben celebrar tampoco, ¿no? Acuérdense que nunca, no es como, no va esto por un lado de que, ay, no, todos son malos, ay, nadie me aplaude, no, no va por ese lado, no va por ese lado. Entonces es momento esto, ¿no? De cortar con lazos energéticos que drenan, que emocionalmente son desgastantes. Entonces, móvete en silencio, protege tus planes, observa cómo la realidad, como tu realidad, comienza a cambiar. Y Blavatsky decía esto: no está el poder en confrontar, sino en dominar tu propia energía. Cuando te vuelves intocable, las personas tóxicas pierden su influencia, pierden el control, pierden su energía de toxicidad sobre la tuya. Y cuando dejas de reaccionar a los juegos, se eliminan solas de tu vida. ¿Sí? Acá estamos en un punto de inflexión. No sos víctima de circunstancias ni de personas que te rodean, sos moldeador de tu realidad. Cada pensamiento, emoción, decisión son herramientas y la energía es tuya. Las cadenas son invisibles, ¿no? Pero ahora que las ves o tenés las herramientas para verlas, ¿cómo las vas a utilizar a tu favor? ¿No? Es momento para reflexionar, hacer una auditoría de tu círculo cercano, identificar quién te eleva, quién te drena, establecer límites, proteger tu energía y tu recurso más valioso, ¿no? Vos, tu energía. Confía en tu intuición y en tu energía, ¿sí? La energía, ¿sí? Que no miente. Es el comienzo como un nuevo camino, donde vos decís quién entra en tu vida, qué dinámicas aceptás, en cuáles sí seguís el juego entre comillas, ¿no? Y el poder siempre estuvo y está en vos. Es tu momento y es la hora de reclamarlo.